Cierra los ojos por un momento y trata de imaginar la nada absoluta. No el negro de una habitación oscura, sino la ausencia total de espacio, de tiempo y de suspiros. Antes de que el primer latido del reloj marcara su ritmo, ya existía una intención. Un amor soberano que buscaba un lugar donde descansar y revelarse. Génesis 1. Uno no es solo el inicio de la materia o la descripción de una explosión de energía. Es el acto sagrado donde el Creador, de la nada más profunda, comenzó a tejer un tapiz de belleza indescriptible. El amor soberano es el único lenguaje que traduce el silencio en existencia. Fue el momento en que el silencio eterno fue interrumpido por una voz que no solo creó el universo, sino que inauguró un templo cósmico donde su presencia decidió habitar. Estamos a punto de presenciar el instante en que el vacío se rindió ante el diseño divino, y donde la luz fue llamada para que tú y yo pudiéramos, finalmente, ver su gloria. Este episodio invita al espectador a encontrar descanso en la soberanía absoluta de Dios. Al explorar la creación ex nihilo, no solo contemplamos un evento histórico, sino la verdad sanadora de que nuestra existencia no es un accidente de la materia, sino el resultado de una intención deliberada. El espectador pasará de sentirse perdido en la inmensidad del cosmos a sentirse en casa dentro del templo cósmico que Dios diseñó para habitar con su creación. Es un bálsamo para el alma que busca propósito en medio del caos, revelando que el mismo Señor que ordenó el universo está presente para ordenar nuestro corazón. La paz absoluta no es ausencia de sonido, sino la plenitud de su presencia. A veces el silencio nos asusta. En nuestra realidad humana, el vacío suele sentirse como soledad o abandono, pero en el principio, el silencio era el lienzo de una paz absoluta. Dios no creó el universo porque necesitara algo, sino porque su amor es tan desbordante que deseaba un espacio para compartir su gloria. La creación ex nihilo, de la nada, es el recordatorio más dulce de su soberanía. Él no tomó pedazos de algo viejo para remendar el mundo. Tu vida no es un remiendo de lo viejo, sino una novedad llamada por su voz. Él llamó a la existencia lo que no existía. Estableció el tiempo como un ritmo de gracia y la materia como las paredes de su santuario. Cada átomo, cada segundo que marca tu reloj, fue pensado como una fibra en este tapiz divino que Él comenzó a tejer para ti. Este no es solo un relato sobre cómo se hizo el sol o las estrellas. Es la inauguración de su templo. El universo entero es la catedral donde Él decidió caminar con nosotros. El universo es la catedral donde cada latido es un paso hacia el encuentro. Cuando te sientas pequeño o sientas que tu vida es un vacío sin forma, recuerda que el soberano se especializa en llenar la nada con su belleza. Él no solo creó el mundo, Él preparó un hogar donde su presencia pudiera reposar, y tú eres el invitado de honor en este espacio sagrado. El vacío se rindió, el silencio se convirtió en canto, y en ese orden perfecto, encontramos el refugio que nuestra alma tanto anhela. No estás a la deriva en un universo frío. Caminas por los pasillos de un templo cósmico diseñado por un Padre que te amó antes de que la primera luz fuera encendida. La eternidad se hizo tiempo para que tu historia tuviera un refugio seguro. A veces, el silencio nos asusta. En nuestra fragilidad humana, el vacío suele sentirse como soledad o abandono. Pero en el principio, el silencio era el lienzo de una paz absoluta, el preludio de una melodía que aún no había sido entonada. El Creador no trajo el universo a la existencia porque necesitara algo, sino porque su amor es tan desbordante que deseaba un espacio para compartir su gloria. La creación ex nihilo, de la nada, es el recordatorio más dulce de su soberanía. Él no tomó pedazos de algo viejo para remendar el mundo. La misericordia no tiene horario, es el ritmo que el Creador dio al tiempo.
Él llamó a la existencia lo que no existía. Estableció el tiempo como un ritmo de gracia y la materia como las paredes de su santuario. Cada átomo, cada segundo que marca tu reloj, fue pensado como una fibra en este tapiz divino que Él comenzó a tejer para ti. Este no es solo un relato sobre cómo se hizo el sol o las estrellas. Es la inauguración de su templo cósmico. El universo entero es la catedral donde el soberano decidió caminar con nosotros. El artista divino no busca tu perfección. Busca tu espacio para crear belleza. Cuando te sientas pequeño o sientas que tu vida es un vacío sin forma, recuerda que Él se especializa en llenar la nada con su belleza. Él no solo creó el mundo, Él preparó un hogar donde su presencia pudiera reposar, y tú eres el invitado de honor en este espacio sagrado. El vacío se rindió, el silencio se convirtió en canto, y en ese orden perfecto encontramos el refugio que nuestra alma tanto anhela. No estás a la deriva en un universo frío y mecánico. Nada es demasiado desierto para aquel que creó los cielos con un susurro. Caminas por los pasillos de un santuario diseñado por un padre que te amó con determinación antes de que la primera luz fuera encendida. Tu existencia no es un accidente de la materia, sino el propósito de su palabra. A veces, el silencio nos asusta. En nuestra fragilidad humana, el vacío suele sentirse como soledad o abandono. Pero en el principio, el silencio no era ausencia, era el lienzo de una paz absoluta, el preludio de una melodía que aún no había sido entonada. El Creador no trajo el universo a la existencia porque necesitara algo, sino porque su amor es tan desbordante que deseaba un espacio sagrado para compartir su gloria con nosotros. La voluntad de Dios es el único puente entre el no ser y la vida. La creación ex nihilo, de la nada, es el recordatorio más dulce de su soberanía. Él no tomó pedazos de algo viejo para remendar el mundo. Él llamó a la existencia lo que no existía, estableciendo el tiempo como un ritmo de gracia y la materia como las paredes de su santuario. Cada átomo, cada segundo que marca tu reloj, fue pensado como una fibra en este tapiz divino que Él comenzó a tejer con una determinación eterna. Este no es solo un relato sobre cómo se hizo el sol o las estrellas, es la inauguración de su templo cósmico. El cosmos es el palacio del Rey, y tu vida es el invitado que Él desea abrazar. El universo entero es la catedral donde el soberano decidió caminar con su creación. Cuando te sientas pequeño o sientas que tu vida es un vacío sin forma, recuerda que Él se especializa en llenar la nada con su belleza. Él no solo crió el mundo, Él preparó un refugio donde su presencia pudiera reposar. Y tú eres el invitado de honor en este espacio sagrado. El vacío se rindió. El silencio se convirtió en canto. No estás a la deriva en un universo frío y mecánico. Su palabra es la luz que transforma el vacío en un jardín de propósito. Caminas por los pasillos de un santuario diseñado por un padre que te amó antes de que la primera luz fuera encendida. Tu existencia no es un accidente de la materia, sino el propósito vivo de su palabra. En su templo, siempre hay un lugar para ti. Antes de que el primer tic-tac del tiempo resonara en el vacío, existía una plenitud que no conocía carencia. Imagina el silencio más puro, una quietud donde el amor ya era perfecto en el corazón de Dios. En ese instante sagrado, la eternidad decidió dar un paso hacia lo finito. Cada átomo es un ladrillo en el templo que su amor construyó para ti. Nuestra cronología no comenzó con una explosión de azar, sino con el susurro de una voluntad soberana que deseaba invitarnos a habitar su paz. Aquí nace nuestra historia. La línea del tiempo se despliega no como una sucesión de eventos fríos, sino como un tapiz de gracia. El Creador estableció el tiempo no como una prisión que nos consume,
sino como el escenario donde su misericordia se renovaría cada mañana. En este primer capítulo de la realidad, el vacío no fue derrotado por la fuerza bruta, sino que se rindió ante la belleza. Cada segundo que experimentas hoy es un eco de aquel momento en que su palabra rompió el silencio para asegurar que tú tendrías un lugar donde existir. La soberanía divina es el ancla que sostiene cada instante de tu existencia. El gran protagonista de este relato no es una energía distante, sino el verbo que sostiene todas las cosas. Él es el artista que, al crear de la nada, nos enseña que no necesita de nuestra perfección para hacer algo nuevo. Al mirar la creación ex nihilo, descubrimos que ningún rincón de tu vida es demasiado oscuro o está demasiado vacío para que Él no pueda llenarlo con su gloria. Él habita en el silencio y en la chispa inicial, en el diseño eterno y en el detalle más pequeño de tu fragilidad. Esta línea del tiempo que comenzó en su mente-corazón te sostiene hoy. El tiempo es el lienzo donde el Creador pinta su eterna fidelidad. Estás caminando por los pasillos de un santuario que fue preparado para ti mucho antes de que la primera estrella encontrara su lugar. En su templo, el tiempo es sagrado, la materia es su lienzo y tú eres el invitado de honor a su reposo. A veces, el vacío se siente como un peso, como un silencio que nadie puede llenar. Sin embargo, en el principio, el vacío no era una ausencia de esperanza, sino el espacio donde el amor del soberano estaba a punto de escribir su poema más grande. La creación ex nihilo no fue solo un despliegue de poder. Fue el momento en que el Señor decidió que su gloria no se quedaría solo en la eternidad, sino que se derramaría en el tiempo y la materia para alcanzarnos. No hay oscuridad tan profunda que su voz no pueda iluminar. El conflicto espiritual aquí es profundo. La nada se rinde ante el ser. El caos no pelea. Simplemente se disuelve cuando el Creador establece el orden de su templo cósmico. A menudo pensamos que nuestra vida es demasiado caótica o que estamos vacíos. Mas este relato nos susurra que el Señor se especializa en trabajar con la nada. Él no buscó materiales preexistentes para construir el universo. Él trajo todo a la existencia para que cada átomo fuera un ladrillo en el lugar donde Él desea habitar con nosotros. Al establecer el tiempo, Él crió el ritmo de nuestra relación con Él. Al crear la materia, preparó el lienzo de su misericordia. Eres una obra, maestra nacida del silencio y sostenida por la gracia. El universo no es una máquina fría, es el escenario de un encuentro. Si Él pudo invocar la luz desde la oscuridad absoluta y levantar un santuario desde la nada, no hay vacío en tu alma que su palabra no pueda llenar. Estás caminando en un templo que fue diseñado para tu paz, nacido de una chispa de su amor, que rompió el silencio para decirte que nunca estarás solo. Antes de que el primer grano de arena existiera, antes de que el tiempo comenzara a marcar sus segundos en nuestra piel, solo existía Él. A menudo, nos asusta el vacío. Nos aterra la idea de no tener nada a qué aferrarnos. El descanso divino es la señal de que su reino ya está entre nosotros. Pero en el corazón de Dios, el vacío era la invitación para un acto de amor puro. La creación ex nihilo no fue una explosión caótica, sino el susurro soberano que llamó a la existencia lo que no era, para que nosotros pudiéramos ser. Este no es solo el relato de cómo se hicieron las estrellas, es la inauguración del templo cósmico. Dios no estaba construyendo solo un refugio físico, sino un santuario donde su gloria pudiera descansar y donde su corazón pudiera encontrarse con el nuestro. Al establecer el tiempo y la materia desde la nada, el soberano dejó claro que Él es el dueño de cada átomo y de cada momento. Nada de lo que ves es accidental. Cada partícula de este vasto universo es un ladrillo en la casa que Él diseñó para habitar con sus hijos. Tu caminar es sagrado porque ocurre dentro del santuario del Rey.
Si te sientes vacío, si sientes que tu vida es un lienzo en blanco o un silencio ensordecedor, recuerda que el Señor se especializa en la nada. Él no necesita materiales previos para restaurar tu historia. Su palabra es suficiente para invocar la luz en medio de tu oscuridad más densa. El mismo Dios que transformó el vacío primordial en un templo de belleza soberana, está hoy trabajando en los espacios vacíos de tu alma, tejiendo un tapiz de propósito donde antes solo había silencio. Estás caminando en su creación, un hogar diseñado para que encuentres su reposo. Detente por un momento y deja que esta verdad repose en tu pecho. El mismo soberano que llamó a la luz para que rompiera el silencio eterno, es quien conoce los rincones más callados de tu corazón. A menudo, nos desesperamos cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer, cuando nuestras manos están vacías o nuestras fuerzas se han agotado. La eternidad no es tiempo sin fin, sino la presencia que llena el tiempo. Nos aterra el vacío porque pensamos que la ausencia de algo es una señal de abandono. Pero en el diseño de Dios, el vacío es el preludio de un milagro. La creación ex nihilo es nuestra mayor esperanza en los días de incertidumbre. Significa que el Señor no necesita que tú tengas todas las respuestas, ni que presentes materiales perfectos para que Él pueda actuar. Él no necesita de tus recursos para restaurar tu paz. Su palabra es el único recurso necesario. Él es el Dios que habla a la nada y la convierte en belleza. El mismo que tomó la oscuridad profunda del principio y la transformó en un santuario de estrellas. El destino está seguro porque el origen fue escrito por Dios. No necesitas fabricar tu propio propósito ni construir tu propio refugio con un esfuerzo agotador. Tu vida es parte de ese templo cósmico que Él inauguró con un suspiro de amor puro. Así como Él estableció el tiempo para que cada segundo tuviera un sentido bajo su soberanía, Él ha marcado el ritmo de tus días. Descansa en el hecho de que no eres un accidente perdido en la inmensidad de la materia, sino una intención sagrada en su tapiz divino. Hoy, entrega tu nada al Creador. El amor soberano es el único lenguaje que traduce el silencio en existencia. Permite que su voz ordene tu caos y que su presencia sea el santuario donde tu alma finalmente encuentre reposo. El vacío que sientes no es el final de tu historia. Es simplemente el lienzo donde su gracia está tejiendo un propósito que solo el amor infinito podría imaginar. Estás a salvo en la casa que sus manos construyeron para ti. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso de tus cargas caiga sobre la tierra. A menudo, el vacío nos asusta. Nos aterra sentir que no tenemos nada que ofrecer, que nuestras manos están secas y nuestro espíritu agotado. Pero quiero que mires hacia el principio de todas las cosas. La paz absoluta no es ausencia de sonido, sino la plenitud de su presencia. Antes de que el tiempo tuviera nombre, solo existía el silencio y la presencia soberana de Dios. Él no buscó materiales ajenos, no necesitó recursos externos ni planos prestados. Él habló a la nada, y de esa nada brotó la vida. La creación ex nihilo es el recordatorio más tierno de que tu insuficiencia no es un obstáculo para su gloria. Si Él pudo tejer el tapiz del cosmos partiendo del vacío absoluto, ¿qué no podrá hacer con los fragmentos de tu corazón? No busques desesperadamente fabricar tu propia paz o construir tu refugio con fuerzas que ya no tienes. Tu vida no es un remiendo de lo viejo, sino una novedad llamada por su voz. Tu existencia no es un accidente perdido en la inmensidad de la materia, es una intención sagrada. Este universo no es solo una estructura física, es el templo cósmico donde Él ha decidido habitar contigo. Él estableció el ritmo de los astros y el latido de tu pecho con la misma precisión y el mismo amor. Cuando sientas que tu vida es un caos sin forma, recuerda que el soberano sigue presente en su templo. Él no necesita tu perfección, solo necesita tu entrega.
Hoy, deja que su voz sea la que ordene tus sombras. El universo es la catedral, donde cada latido es un paso hacia el encuentro. Descansa en la certeza de que estás a salvo en la casa que su amor construyó. El vacío que sientes hoy no es el vacío de la ausencia, sino el espacio necesario donde su gracia está a punto de crear algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Confía en las manos que sostienen las estrellas, pues son las mismas manos que te sostienen a ti. Ese silencio que a veces nos pesa, ese vacío que tanto intentamos llenar con planes y palabras, fue una vez el lienzo más puro de la historia. Al principio, no había nada, solo el eco de una eternidad que esperaba su voz. Cuando Dios creó el universo ex nihilo, de la nada absoluta, no solo estaba ordenando la materia o encendiendo estrellas, estaba tejiendo su propio hogar entre nosotros. La eternidad se hizo tiempo para que tu historia tuviera un refugio seguro. Estaba inaugurando un templo cósmico donde su gloria no solo se contempla, sino que se habita. A veces sentimos que nuestra vida es un caos sin forma, una serie de fragmentos que no encajan. Nos asusta nuestra propia carencia. Pero la belleza de la creación desde la nada es que Dios no necesita materiales previos para hacer algo eterno. Él no se intimida ante tu vacío. De hecho, su gracia se especializa en convertir los desiertos del alma en santuarios de reposo. La misericordia no tiene horario. Es el ritmo que el Creador dio al tiempo. El tiempo y el espacio no son cárceles, sino el diseño perfecto de un soberano que deseaba un lugar para encontrarse contigo. Mira tus manos, siente el ritmo de tu respiración. Cada latido es un recordatorio de que el Creador que extendió los cielos como una cortina de seda, es el mismo que decidió que tú fueras una parte esencial de su diseño. Este mundo no es un accidente mecánico, es su templo. Y tú eres su invitado de honor. Si Él pudo traer luz de las tinieblas más profundas con solo una palabra, imagina lo que puede hacer hoy con el silencio de tu corazón. No permitas que la magnitud del cosmos te haga sentir pequeño. Deja que te haga sentir amado. El artista divino no busca tu perfección, busca tu espacio para crear belleza. El soberano no reina desde una distancia fría, sino desde la intimidad de su presencia que lo llena todo. Hoy, tu transformación comienza cuando dejas de luchar contra tu insuficiencia y permites que su voz ordene tu interior. Descansa en la certeza de que las mismas manos que establecieron los fundamentos de la tierra son las que te sostienen a ti en este mismo instante. El vacío ya no es un abismo, sino el espacio sagrado donde su amor está creando algo nuevo. Antes de que el primer latido del tiempo marcara el compás de la existencia, solo existía el silencio sagrado. No era un vacío de abandono, sino una espera cargada de una intención poética y soberana. Nada es demasiado desierto para aquel que creó los cielos con un susurro. Cuando las Escrituras nos dicen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no nos están narrando un experimento mecánico. Nos están invitando a presenciar la inauguración del templo cósmico. Al crear ex nihilo, de la nada absoluta, nuestro Señor no estaba buscando materiales para construir. Él mismo era, y es, la fuente de toda realidad. En ese instante primordial, la chispa inicial no solo encendió soles, sino que estableció las coordenadas donde su santidad se encontraría con nuestra fragilidad. El tiempo y la materia no nacieron como una casualidad, sino como los cimientos de un hogar donde el Creador desea reposar junto a su creación. A veces, la magnitud del universo puede hacernos sentir insignificantes, como si fuéramos un error en medio de la inmensidad. La voluntad de Dios es el único puente entre el no ser y la vida. Pero la creación desde la nada nos dice algo hermoso sobre tu propia historia. Dios no necesita que tú tengas algo para empezar a trabajar en ti. Él se especializa en el vacío,
Él ama traer belleza de donde no hay nada y orden del caos más profundo. Este cosmos es su santuario, y cada latido de tu corazón es un eco de esa primera palabra que rompió el silencio eterno. No eres un accidente en un universo frío. Eres un invitado de honor en el templo de un soberano que diseñó el espacio para poder abrazarte. Él estableció los fundamentos de la tierra para que tú tuvieras un lugar donde conocer su amor. El cosmos es el palacio del Rey, y tu vida es el invitado que Él desea abrazar. Descansa hoy en esta verdad. El mismo Señor que llamó a la luz a existir en medio de las tinieblas, es el que sostiene tu vida en este preciso momento. Si Él pudo traer el universo entero de la nada, imagina lo que su gracia puede restaurar en los lugares vacíos de tu alma. No estás solo en la oscuridad. Estás en el santuario de aquel que lo llena todo en todos. Deja que su paz sea el cimiento de tu día, sabiendo que el soberano del tiempo ha decidido habitar para siempre en tu corazón. Ahora que hemos contemplado la majestuosidad de un Dios que crea desde la nada, es momento de traer esa verdad al lienzo de tu propia vida, no como una teoría distante, sino como una práctica de descanso para tu alma. Su palabra es la luz que transforma el vacío en un jardín de propósito. Te invito a entrar en este santuario de quietud. Busca un momento de silencio hoy. Toma un papel o simplemente cierra los ojos y navega por los rincones de tu corazón. Quiero que identifiques ese lugar en ti, que se siente vacío, ese espacio que parece un caos sin forma o un silencio que te asusta. Quizás sea un sueño que murió, una carencia que te duele o una debilidad que intentas ocultar. Escribe o nombra ese nada delante del Señor. Cada átomo es un ladrillo en el templo que su amor construyó para ti. No trates de adornarlo ni de llenarlo con palabras vacías. Simplemente preséntalo como el escenario donde su gloria está a punto de manifestarse. Recuerda, Dios no se siente intimidado por tu vacío. Él se especializa en él. El mismo soberano que llamó a la existencia a las galaxias cuando no había más que oscuridad, está presente ahora mismo frente a tu propia carencia. Tu desafío práctico es este. Entrega ese vacío como una ofrenda. Dile al Señor: Padre, aquí no hay nada, pero tú eres la fuente. Inaugura tu templo en mi debilidad. La soberanía divina es el ancla que sostiene cada instante de tu existencia. Al hacerlo, estarás reconociendo que tu vida es su diseño y que el tiempo que habitas es el espacio que Él apartó para encontrarse contigo. Deja de luchar por construir con tus propias manos lo que solo su palabra puede crear. Reposa en el hecho de que el Creador del universo ha decidido que tu corazón sea el lugar de su descanso. Mira tu vacío hoy no como un abismo, sino como el lienzo perfecto para el próximo milagro de aquel que lo llena todo en todos. Que su paz, esa que nació antes que la primera estrella, guarde tus pensamientos mientras confías en su mano soberana. Al cerrar este tiempo juntos, no te lleves solo una historia sobre el origen del cosmos. El tiempo es el lienzo donde el Creador pinta su eterna fidelidad. Llévate la certeza de que el mismo Dios que ordenó el caos inicial desea habitar en tu propio desorden. Él no necesita que le entregues una vida terminada o perfecta. Él busca el lienzo en blanco de tu rendición. Este relato de la creación no es solo un registro de lo que fue, sino una promesa de lo que Él sigue haciendo: traer luz donde solo hay sombra. Tu vida es el templo que el soberano ha elegido para su descanso. Cada suspiro de cansancio, cada lágrima y cada rincón de tu alma que hoy se siente vacío son los espacios exactos donde su espíritu se mueve con ternura, preparando algo nuevo. No temas a los momentos de silencio absoluto en tu caminar, pues fue en el silencio más profundo de la eternidad
donde su voz pronunció la primera chispa de luz. No hay oscuridad tan profunda que su voz no pueda iluminar. Descansa hoy en su diseño soberano, porque aquel que trajo el universo entero de la nada absoluta nunca permitirá que tu vida regrese al vacío. Eres un hilo vital en su tapiz divino, y su obra en ti, inaugurada en la quietud de su gracia, es eterna. Que su paz, la misma que reposó tras la creación, guarde tu corazón mientras confías en que su mano siempre sostiene lo que su palabra comenzó. Paz para tu alma, en este santuario de su presencia. Ese silencio primordial que precedió a la primera chispa no era un vacío de propósito, sino la plenitud de su espera amorosa. Eres una obra maestra nacida del silencio y sostenida por la gracia. Hoy, ese mismo soberano que inauguró el cosmos como su templo, te invita a reconocer que tu propia vida es el recinto sagrado donde Él desea descansar. No eres un accidente perdido en la inmensidad de la materia. Eres una intención divina bordada cuidadosamente en el tejido del tiempo. Que la certeza de su creación ex nihilo te sostenga. Aquel que trajo todo de la nada puede restaurar cualquier rincón de tu alma que hoy se sienta desierto. Si este tiempo de quietud ha sido un bálsamo para tu espíritu, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para que juntos sigamos contemplando la belleza del diseño divino en medio de nuestra fragilidad humana. Comparte este relato con aquel corazón que se siente a la deriva en el caos. Recuérdale que la voz del Creador sigue pronunciando luz sobre las tinieblas. El descanso divino es la señal de que su reino ya está entre nosotros. Tu caminar es sagrado porque ocurre dentro del santuario del Rey. Tras la salida del Edén, el silencio ya no era absoluto. Ahora estaba lleno de susurros de nostalgia y el eco de una promesa. Adán y Eva, los primeros custodios del santuario, comenzaron a entender que el templo cósmico no se limitaba a los muros de un jardín, sino que se extendía a la tierra que ahora debían labrar. El amor soberano no se quedó atrás en las puertas del paraíso. Él caminó hacia el polvo con nosotros. Entonces llegaron ellos, Caín y Abel, dos vidas que brotaron de la misma raíz, pero cuyos corazones comenzaron a cultivar paisajes diferentes. El primer nacimiento en la historia humana no fue solo un evento biológico. Fue la prueba de que el Creador seguía llamando a la existencia lo que no existía, incluso en una tierra que conocía el dolor. Cada vida es un nuevo capítulo de la creación que Dios se niega a abandonar. El altar se convirtió en el punto de encuentro. Imagina el humo de las ofrendas ascendiendo hacia el mismo cielo, que una vez fue invocado desde la nada. Abel trajo lo mejor de su rebaño, no porque Dios necesitara alimento, sino porque su alma reconocía que todo lo que poseía era un préstamo del soberano. La ofrenda no es un pago por el favor divino, sino el reconocimiento de que Él es la fuente. Pero el corazón de Caín se volvió un desierto. A menudo, nos asusta ver que otros encuentran descanso donde nosotros solo encontramos frustración. El vacío en Caín no era una falta de recursos, sino una ausencia de rendición. Dios, en su misericordia infinita, no lo abandonó a su propia sombra. Se acercó a él con una pregunta, un susurro que buscaba ordenar el caos antes de que la tormenta estallara. Si hicieres lo bueno, ¿no serás enaltecido? El pecado acecha a la puerta, pero la voz del Padre siempre ofrece una salida antes del abismo. Tu corazón es hoy ese altar. No necesitas traer la perfección de un jardín impecable. El Señor busca la sinceridad de tu entrega. No permitas que la comparación marchite tu paz. El artista divino no mira la magnitud de tu mano, sino la disposición de tu alma. El primer gran conflicto del templo cósmico no fue contra las estrellas, sino entre hermanos.
El vacío se tornó oscuro cuando la envidia decidió silenciar la voz de la justicia. Caín levantó su mano y por primera vez, la materia que Dios había declarado buena bebió el dolor de la creación. La sangre tiene una voz que el cielo nunca ignora. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado de Caín intentó crear un nuevo tipo de silencio, el silencio del olvido y la negación. Pero en el santuario del soberano, nada queda oculto. El vacío que Caín dejó al arrebatar una vida fue llenado por el juicio del rey, pero un juicio que, asombrosamente, todavía llevaba el aroma de la protección. El juicio de Dios no es una venganza ciega, sino el restablecimiento del orden en su templo. Caín temió ser un errante, un pedazo de nada a la deriva en un universo que lo rechazaría. Cualquiera que me halle, me matará. Aquí aparece uno de los misterios más dulces de la soberanía, la marca de Caín. No fue una marca de vergüenza para destruirlo, sino una señal de protección para que nadie lo tocase. Incluso en el destierro, la mano del Creador escribe líneas de misericordia sobre nuestros errores. Quizás hoy te sientas como un errante en tu propia vida. Sientes que has manchado el diseño original y que no hay lugar para ti en el santuario. Pero recuerda, el Dios que protegió a Caín es el mismo que hoy te busca en tu desierto. Tu pasado no tiene el poder de borrar la intención con la que fuiste creado. El hombre comenzó a construir sus propios templos. Caín edificó una ciudad y la llamó según su propio linaje. Surgieron los inventores, los músicos, los forjadores de bronce y hierro. La cultura nació como un eco de la creatividad divina, pero a menudo se desvió hacia la gloria propia. Lamec cantó a su propia fuerza, transformando la música en un himno a la violencia. El talento sin altar se convierte en una cárcel de vanidad. Sin embargo, el tapiz divino no se detuvo. Al final del capítulo 4, un susurro de esperanza vuelve a romper el ruido de las ciudades. Nació Set. Dios me ha sustituido otra simiente por Abel, dijo Eva. En medio de la genealogía del orgullo, Dios preserva una línea de gracia. La esperanza no muere con el fracaso humano, se renueva en la soberanía divina. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después de intentar llenarlo todo con sus propias manos, el hombre reconoció que el vacío solo se llena con su presencia. Invocar su nombre es reconocer que el templo necesita a su rey. La paz no se encuentra en lo que construimos, sino en aquel a quien llamamos. Entramos ahora en los pasillos del tiempo, la genealogía de Adán. A menudo leemos estas listas de nombres y años como si fueran datos fríos, pero en el templo cósmico, cada nombre es una piedra viva. Este es el libro de las generaciones de Adán. Es el recordatorio de que fuimos hechos a semejanza de Dios. Tu identidad no se basa en lo que haces, sino en de quién eres reflejo. Hay un ritmo litúrgico en Génesis 5. Vivió, engendró y murió. Parece un ciclo triste, pero es la evidencia de que Dios sostiene la vida a través de los siglos. La muerte entró en la historia, pero no pudo detener el propósito. Cada generación fue un puente. Cada año, un paso más hacia el cumplimiento de la promesa. El tiempo es el escenario donde Dios ensaya su eterna fidelidad con nosotros. No importa cuán larga o corta parezca tu historia en comparación con estos patriarcas. El soberano que contó los 930 años de Adán es el mismo que cuenta cada uno de tus suspiros hoy. Nada es insignificante para el que diseñó la eternidad. En medio del ritmo monótono de vivió y murió, aparece una anomalía de belleza indescriptible: Enoc. No se dice que Enoc construyera grandes ciudades o conquistara imperios. Se dice algo mucho más profundo. Caminó Enoc con Dios.
El éxito en el templo cósmico no se mide por la velocidad, sino por la compañía. Imagina ese caminar diario. 2 amigos paseando por los pasillos de la creación. El ruido del mundo se desvanecía ante la voz del Creador. Enoc encontró el refugio que su alma anhelaba no en un lugar físico, sino en una relación. Fue tan profunda su intimidad que un día el tiempo simplemente se rindió ante la eternidad y desapareció porque le llevó Dios. La amistad con el soberano es el único camino que atraviesa la tumba. Quizás te sientas cansado de la rutina, del ciclo de vivir y trabajar, pero tu vida puede tener el mismo ritmo que la de Enoc. Puedes caminar con Dios en medio de tu oficina, de tu cocina o de tu soledad. Caminar con Él transforma el polvo en terreno sagrado. La genealogía termina con un grito de alivio. Lamec engendra a Pisa un hijo y lo llama Noé, que significa consuelo o descanso. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El hombre, después de siglos de esfuerzo propio, admite que necesita un descanso que solo Dios puede dar. El verdadero descanso no es el fin del trabajo, sino la llegada de la gracia. Noé representa la esperanza de que el caos no tiene la última palabra. El templo cósmico estaba a punto de enfrentar una purificación, pero el soberano ya estaba preparando el arca del refugio. Dios nunca permite que la oscuridad avance sin antes encender una lámpara de promesa. No hay tormenta que pueda hundir el diseño que Dios ha decidido salvar. Al contemplar estos capítulos, vemos que la historia no es una serie de accidentes, sino un tapiz de redención. Desde la sangre de Abel que clama justicia, hasta el caminar de Enoc que respira paz, todo apunta a la misma verdad. Dios desea habitar contigo. El universo sigue siendo la catedral donde Él busca tu corazón. No te definas por tus errores como Caín, ni por tus logros como Lamec. Defínete por tu caminar como Enoc. El vacío que sientes hoy es simplemente el espacio donde el Consolador quiere poner su nombre. Eres el invitado de honor en una mesa que fue preparada antes de que el tiempo existiera. Tu desafío práctico hoy es este. Identifica qué ciudad estás intentando construir con tus propias fuerzas y entrégala al Señor. Decide hoy simplemente caminar con Él. No necesitas grandes discursos, solo un corazón que reconozca su voz en el silencio. La voluntad de Dios es el único puente entre tu nada y su todo. Descansa en su soberanía. Paz para tu alma en este santuario de su presencia. Tu historia está segura porque el autor nunca soltó la pluma. Gracias por permitirme acompañarte en este refugio de reflexión. Descansa en su diseño. Tu historia está en manos de aquel que hace nuevas todas las cosas. Paz para tu camino.